Estamos al aire.com, en televisión por internet, en todo el mundo. Gracias también que están con nosotros. Hoy es miércoles y tenemos sección con el INAOE. Hablaremos de ciencia y de todas las actividades que tienen esta tarde aquí en el aire. Doctor Raúl Mújica, un placer, como todos los miércoles que usted nos acompaña. Como cada dos miércoles, como justamente. Cada dos miércoles. El placer, por supuesto, ya saben. Es todo nuestro. Casi de ustedes, pero como siempre aquí, muchachos, buenas tardes. Oye, traes invitadas, hombre. No, o sea, hoy... ¿Qué te digo? De verdad que cada vez les prometo que ahora sí voy a tener a alguien serio. Y entonces empieza a aparecer el champiñón, el sabino, y así, pero no, bueno, no, sí, la coordinadora también se portó seria, sí, se portó muy seria cuando vino. Fue seria. Pero ahora sí traemos a alguien realmente serio. ¿Sí? Ajá. No lo vamos a presionar, pero es realmente serio, profe. ¿Sí? Pero no solo es serio, tenemos ahora realmente, y le agradezco mucho al profe, siempre se da tiempo para ayudarnos en toda la cuestión de promover el instituto y la ciencia, pero está con nosotros el doctor Alejandro Cornejo. El doctor Alejandro Cornejo es el único investigador emérito que tenemos en el INAOE, es decir, es el grado más alto que hay de investigadores y es el único que lo tiene en el instituto, y ahora platicaremos por qué, ¿no? Lo invité porque mañana es la ceremonia del centenario natalicio de Guillermo Haro, y él convivió pues un rato con él, y convivió justo cuando casi se acababa de fundar el INAOE, ¿no? De crear el INAOE. Entonces lo traje para que nos platique un poquito del profe Guillermo Haro, del doctor Guillermo Haro, y para que comentemos el programa, porque en el programa ahorita lo acabo de sorprender, aunque no crean, pero acabo de sorprenderlo porque está incluido el licenciado Oscar Rosbach, que fue una sugerencia del profe para invitarlo a esta ceremonia. Entonces esta mañana y va también a hablar un poquito de lo que hizo también Guillermo Haro en esta parte como de empresario, ¿no? O sea, porque fue una empresa que fundaron, ¿no? Empresario de la ciencia. Un empresario más bien tecnológico, esto que ahora nos insisten mucho de las aplicaciones de la ciencia. Bueno, Guillermo Haro tenía esa visión desde hace muchos años, ¿no? Entonces yo le quiero pedir, bueno, agradecer al profe Cornejo que está aquí, le quiero pedir si nos da un poquito así de su vista, otra vez Águila. Él regaña por anticipado. Sí, o sea, sí, todavía no hago nada, Águila, o sea. Así es la historia. Está bien, Águila. Doctor Alejandro Cornejo, bienvenido. Qué bueno que nos acompaña. Sí, muchas gracias. Realmente en el caso particular mío, pues me da mucha sorpresa estar en una emisión de radio como esa. Le comentaba hace rato que me sorprendió que no tienen cabina, y dije, pues, ¿qué estación de radio? Que no tiene Tenemos cabina, un estudio de televisión. Lo primero que le dicen a uno, métase, no haga mucho ruido y acérquese al micrófono, y aquí muchas de las reglas no se cumplen aparentemente. No, y las que siguen, o sea, no se preocupe, ¿qué le falta todavía? Eso nada más es el preámbulo, ¿no? Por eso la amplitud de la mesa, ¿o por qué? De hecho, profe, nos sorprende que no haya venido con la charola de semitas o de tostadas. Claro, que aquí normalmente vamos departiendo, platicando. No, ustedes están muy modernos en la época poblana, porque la época que yo conocí cuando llegué a Puebla hace 40 años, existían las chanclas. Las chanclas. Las famosas chanclas que ya desaparecieron del comer del poblano. Y a mí me sorprendió mucho cuando llegué a probar las chanclas y me gustaron mucho, pero ahora ya no hay en ningún lado. Entonces, como ustedes verán, son dos épocas. No, el martes me invitaron a comer y me sirvieron chanclas, ahí en Bosques de San Sebastián. Pero se me hace que no son las mismas. ¿No? Yo digo que no. Un pan con aguacate, un molito rojo. Sí. Y rábano picado. Que como dice la canción, la chancla que yo tiro, no la vuelvo a Doctor Alejandro Cornejo y está eso con que nosotros. soy en serio, Sí, eso veo. Hace 40 años que llegó a Puebla, doctor. 40 años, justo. 40 años. Cuando se funda el INAOE, estaba yo trabajando en el Instituto de Astronomía de la UNAM, donde fue director el doctor Guillermo Haro, ¿sí? Durante muchos años, como por 20 años. Y entonces a un grupo de gente que estábamos trabajando ahí, sobre todo en el área de óptica, nos invitó a que nos viniéramos al INAOE porque se iba a fundar el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Entonces un grupo de gente que trabajamos ahí alrededor de óptica, pues nos venimos con el doctor Haro. Aunque ya lo conocíamos desde años antes, pues en base al trabajo que habíamos estado realizando, pues nos hizo la invitación para venir a
conformar la planta de trabajo del INAOE. ¿Y cuál fue la experiencia de ese trabajo? Porque además pues, llegan a empezar mucho Sí, aquí, bueno, ¿no? yo creo que la importancia del trabajo que hicimos, y yo siempre lo apunto, pues fue gracias a la visión que tuvo el doctor Guillermo Haro, que es un astrónomo muy reconocido. Mis compañeros de generaciones posteriores se ponen celosos porque yo diría que es el astrónomo más famoso que ha tenido México, y pues claro, ahí toca uno sensibilidades que dicen, no, pues es que yo también soy tan bueno como el doctor Haro, que posiblemente en el terreno astronómico así sean, pero bueno, él es una personalidad del mundo astronómico desde 1955, una fecha como esa, en base a sus trabajos aquí en Tonantzintla. Él puso en el mapa a Tonantzintla, pero aparte de esos trabajos astronómicos, que a lo mejor al rato puede comentar algo Raúl, está el hecho que él tenía una visión de cómo desarrollar la ciencia y la tecnología en México. Entonces, desde mi punto de vista, él desde 1900, tal vez igual desde 1955, empezó con la idea de cómo hacer crecer no solamente la actividad en astrofísica, astronomía, sino también en otras áreas. Y pensó en dos áreas que ahora pues son muy importantes para la tecnología, que es la óptica y la electrónica. Y entonces fue desarrollando la idea, y digamos a partir de 1968, 1969, en que viene un cambio de gobierno después de los eventos de 1968, él deja la dirección del Instituto de Astronomía de la UNAM y se queda nada más con la dirección del Observatorio de Tonantzintla. Pero tiene dos compañeros poderosos en la política, que era el licenciado Hugo B. Margain, secretario de Hacienda, ni más ni menos, y el ingeniero Méndez de Ocurro, Eugenio Méndez de Ocurro. Y entonces con ellos, lo que hace es fundar el CONACYT. Empuja para fundar el CONACYT, fundar el INAOE como una institución fuera de la Ciudad de México, y también apoya para que se funde el CICESE, ¿no? El Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Ensenada. Y a uno le parece extraño por qué Ensenada, ¿no? ¿Por qué a él le interesó Ensenada? Bueno, pues él ya había empezado también desde años antes a intentar fundar un nuevo observatorio, aparte del de Tonantzintla, precisamente en la península de Baja California, la ciudad más cercana como tal de Ensenada. Pero el observatorio que está ahora funcionando, que es del Instituto de Astronomía de la UNAM, está instalado en lo que se conoce como la Sierra de San Pedro Mártir, una sierra aislada de todos lados, ¿no? Y la UNAM tiene una instalación ahí increíble. Y entonces, pues, el doctor Haro nos invita, con la experiencia que ya había de poder construir instrumentos en el Instituto de Astronomía de la UNAM, nos invita para venirnos al INAOE. De los trabajos relevantes que se hicieron en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en la parte de óptica, que es donde yo digo que la óptica nace gracias a los astrónomos, en particular al doctor Haro, se diseña y se construye ahí un telescopio pequeño, 84 centímetros de diámetro. Otro trabajo que es muy poco conocido, pero que se hizo en ese entonces, fue hacer los primeros láseres de helio-neón. Es cuando surgen los famosos láseres ya como fuentes de luz. La tecnología realmente no es muy difícil, y entonces este grupo de óptica construye unos láseres de helio-neón para alinear el metro que estaba construyendo en la Ciudad de México. Es un hecho totalmente desconocido, pero relevante para ver que pues, la gente que estaba ahí trabajando podía contribuir con hechos importantes. Luego, en el eclipse de 1970 del Sol, se trata de hacer un experimento para comprobar la teoría de Einstein de la desviación de los rayos cuando pasan cerca del Sol, y aprovechando el eclipse, pues se diseña igual otro sistema óptico complicado, se construye el telescopio y se monta en Oaxaca y en un lugar aislado. Fue una proeza también esa. El experimento pues no resultó tan exitoso como se pensaba, pero se hizo, ¿no? Y bueno, con esa tradición pues nos venimos al INAOE, ¿no? A fundar el INAOE, y en particular a abrir un poco el panorama
tradicional que era la astronomía a los campos de la óptica y la electrónica. Y para no, No, y que es que es el dato que nos cuenta de lo del metro y lo que hicieron para la alineación y tal, son cosas importantes pues que no se sabían. Sí, no es bueno, nosotros común, las conocemos, pues, pero sí. se conocen muy poco en general. Y bueno, para después, si quieren preguntarme, nada más termino con algunas acciones ya en el INAOE, ¿no? Venga. Entonces, empezando el INAOE con la tradición de poder construir, diseñar, no solamente construir, sino diseñar y construir instrumentos ópticos. El doctor Aro consigue que le donen un bloque de vidrio de un material muy especial que se llama Servit, en aquel entonces era muy novedoso, para construir telescopios de gran tamaño. Entonces le donan un bloque de vidrio de 2 metros, 12 centímetros de diámetro, con el compromiso de que el INAOE se comprometa a hacer un telescopio. Entonces diseña, se construye la óptica en el INAOE, se construye el control electrónico también por personal del INAOE. Las compañías mexicanas construyen la cúpula, el edificio y todo de lo que ahora es el observatorio Guillermo Aro en Cananea, Sonora. Y ahí está funcionando el telescopio, ¿no? Desde una vez que se terminó. La labor de hacer esta óptica, a mucha gente le sorprende, pero la gente que está metido en esto, pues nos sorprende mucho, fue de 5 años. ¿No? ¿Por qué? Porque había que hacer el diseño, había que construir la máquina para hacer el tallado, y finalmente se construyó y está funcionando, ¿no? En Cananea, Sonora, donde luego se va a pasear Raúl con los astrónomos, y trabajan en la noche, según dicen, pero no estamos muy seguros los que trabajamos en otras áreas. Bueno, esa es la ventaja, ya les dije, ¿sabes? Vamos a pedir pruebas de noche. Son estrellitas de bikini. Ya les dije, es la profesión más antigua de la humanidad. Y es de noche. Y es de noche. Decía mi abuela, lo bueno es que eres hombre, hijo, porque si no... Estaría rico. Hablamos de la astronomía. Sí, claro. Sí, claro. Yo no sé qué han pensado ustedes. Pero mire, esta es una cosa bien importante, la parte del desarrollo de la óptica. Y yo creo que era la visión ya del profe Aro, porque después agarraron su camino. Al profe le decimos profe, o sea, no por ser irrespetuosos, sino porque el doctor Alejandro Cornejo ha sido profesor de casi todos los ópticos en este país, de todos. O sea, yo he encontrado gente en Alemania, mexicanos que están ahí y que dicen, sí, claro, conozco al profe, pues fue mi profe, ¿no? El profe fue mi profe, y profe de muchos astrónomos. Cuéntenos, ¿Y yo puedo doctor. decirle, profe? Ya, claro. Sí, pues cuéntenos, pues, ahorita nos está Pues, enseñando. bueno. ¿Cómo era Raúl de alumno? Ni Porque se aquí acuerda, luego porque viene a tiene echarle tantos. estilo. Sí, no. Les voy a decir una verdad igual medio extraña, ¿no? De personal. Cuando me preguntan qué tal fue Raúl o fulano y tal, pues no puedo decir si fue bueno o malo, superior o está en el 10% de abajo, porque cuando empiezo mis cursos se oye una voz externa por ahí en los pasillos: ya está zarpando el transatlántico del profe Cornejo. ¿Sí? ¿Tan barco? Sí, de plano. Pero Sí, o sea, yo no tengo sé. una metodología de enseñanza muy particular. Así como nosotros hacemos un programa de radio muy particular, profe, estamos en lo cabina, mismo. Por eso pues. está aquí el profe, o sea, digo, no es de gratis, o sea, ¿no? Eso es. Pero ha sido el profe de muchas generaciones. Por supuesto, no es de los profesores esos de que desde el primer día te amenazan: si no estudias 50 horas al día vas a reprobar con él, ¿no? O de que el 10 es para Dios, el 9 para el libro, y de ahí para abajo. Ajá, sí. Pero su método de enseñanza es bastante particular, tan particular que hasta yo aprendí, imagínense. Sí. ¿no? Entonces es bastante bueno para enseñar. Hay que ir a tomar clases con él. Esta parte. No, bueno, tampoco llegamos a esos límites, Wins, o sea, para todo hay límites, Wins. Pero Carlitos quiere aprender a integrar y nomás no le sale. integrar, bueno, Integrarse con otras personas. Sí, se ve desintegrado el Carlitos, sí. Pero con esta, o sea, con el profe y con otros ópticos que llegaron después, la óptica tomó su camino. O sea, ahora la óptica en el INAOE, por supuesto, es muy fuerte. Bueno, y además empezaron a salir hacia otros lados del INAOE, ¿no, profe? Sí. Yo en el caso de la óptica, digo, la óptica como campo de estudio, de trabajo, nació en el Instituto de Astronomía de la UNAM, que ya les comenté. Pero una vez que se funda el INAOE, una cosa importante también del doctor Aro es que durante años había estado promoviendo
fundamentalmente que salían los estudiantes a universidades extranjeras para elevar el nivel de trabajo que se hacía, ¿no? Sí. Pero cuando se funda el INAOE, él también dice, bueno, ¿y por qué no empezamos a ofrecer posgrados aquí en el INAOE? Y traerlos. Y no me meto mucho a la historia, pero yo creo que fueron los primeros posgrados que se ofrecieron fuera de la Ciudad de México en el INAOE, en óptica y en electrónica. Okay. Y en el caso de óptica, pues yo ahí tengo la palabra que fue una diáspora, porque empezaron a salir egresados del INAOE que están ahora incrustados en la UAP, en Ensenada, en San Luis, en la misma UNAM. Entonces hay alrededor como de 12 o 13 grupos fuertes trabajando en óptica, en los congresos nacionales de física. El mayor número de trabajos que se presentan es en el área de óptica. Igual datos que se conocen poco, pero que ahí están, ¿no? O sea, no es hablar por hablar, sino ahí están los datos, ¿no? No, hace un par de años vino alguien de la Academia Mexicana que hizo un estudio estadístico y nos dijo que óptica es el área que está más distribuida en todo el país. Es que hay más centros y universidades donde se hace investigación en óptica, ¿no? O sea, tiene un desarrollo bastante fuerte. La filosofía que tuvimos en el INAOE, en lugar de retener a muchos de los egresados, era, pues hay que conseguir plazas fuera para que trabajen, y mientras más retadora sea la situación, o sea, porque muchos estudiantes cuando terminan se quejan, no, pues es que no tenemos los laboratorios y demás, pues éntrale ahorita el INAOE en esta época o en anteriores ya está funcionando, digamos, de cierta forma, pero arrancó de cero, no había nada. Entonces ese es el reto que ustedes tienen que entrarle y resolverlo. Y yo creo que es lo que ha dado como resultado que existan muchos centros en óptica. Oye, entonces mañana Sí. va a haber un homenaje, el INAOE rinde homenaje a Guillermo Haro Barraza. Así ¿Cómo es. va a estar, doctor? Miren, el programa inicia a las 10, hay una ofrenda floral. Todavía tenemos unos minutos para 5, porque quisiera nada más, después de la ofrenda floral y que habla el director del INAOE, el profe Cornejo, por supuesto, va a dar una semblanza ahí en las tumbas. La mitad de los restos mortales de Guillermo Haro están en el INAOE y la otra mitad en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Habla el profe Cornejo y después localizamos a través del profe Cornejo al licenciado Oscar Rosbach. Entonces nada más quería que nos platicara Rosbach, ¿quién es? Bueno, Rosbach él es el hijo del dueño de la compañía que se llama Microscopios S.A. Y otra de las características del doctor Haro es además de estar impulsando esta serie de actividades científicas y tecnológicas, es cómo conectarnos con la industria. Claro. Porque si no vamos a estar cojos. Entonces se puso en contacto con el ingeniero Oscar Rosbach, tiene el mismo nombre, diferente el segundo apellido, que lo contratara, que el INAOE empezara a diseñar y construir ópticas para microscopio. Y el ingeniero Rosbach aceptó, y por algún periodo de 5 años se estuvieron haciendo ópticas para esta compañía. Desafortunadamente viene la avalancha china que arrasa con todos los precios, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos lo que se llama vidrio óptico para seguir produciendo a bajo costo, y pues él dice, pues es que no puedo mantener la competencia, ¿no? Porque las ópticas que me ofrecen los chinos son mucho más económicas, no tan buenas, pero funcionan, y entonces por ahí se va la línea. Pero después de eso, pues con asesorías y trabajo adicional, pues hemos estado en contacto con ellos. Y antes de que se me termine el tiempo, quiero agregar la otra característica del INAOE, que yo creo que es muy importante, ya en la parte electrónica, que ahí sí el doctor Haro me deslumbra mucho, porque el INAOE empieza a funcionar como tal en 1972. O sea, es 40 años atrás. Y él decide que en la área de electrónica se debe empezar con un área que en ese entonces estaba en pañales, que es la microelectrónica, ¿sí, no? Para hacer todos los circuitos que andan por aquí rondando en todos los instrumentos electrónicos. Entonces él decide impulsar en la electrónica, aparte de la instrumentación, que era una actividad más o menos tradicional en el Instituto de Astronomía y en el INAOE, abrir esta área. Dice uno, bueno, pues es que es una visión increíble
para aquella época, ¿no? Sí. Y entonces establece en el INAOE el laboratorio y el área de microelectrónica, que sigue funcionando hasta la fecha. Son capaces de construir microcircuitos, que por eso se llamaban microcircuitos, microelectrónica, y ahora ya estamos en la etapa de la nanoelectrónica, ¿no? Todavía circuitos más pequeños, sí. Que bueno, los compañeros de electrónica ya es una tecnología más avanzada que están tratando de seguir, pero esa visión de abrir una área como esa, a mí me sorprende mucho el doctor Aro, porque digo, no solamente se restringió a abrir un área de óptica, una área de electrónica, que podía haber sido bastante convencional, la clásica, sino que dice, nos vamos por esta línea, y de alguna manera con sus contactos, porque era, como decimos nosotros, muy movido, consigue contactar a un mexicano que trabajaba en los laboratorios Bell en ese entonces, que su nombre es Jorge Agraz, un sonorense de Hermosillo, de esos norteños grandulones, muy buena onda el cuate, y viene y trabaja aquí como por 8 años, ¿no? Después, pues la competencia es muy difícil en el campo de la electrónica. Un personaje como él pues va a ganar más en Estados Unidos, claro, entonces lo llevaron, y sí. Pues digo, a uno le duele que se vaya un paisano para el otro lado, pues dice uno, bueno, pues digo, pues sí, también no hay que claro. ser tan así, sí. tan Bueno, amarrados. Ya vieron, es impresionante. El programa mañana, nada más quisiera invitar a todo público. Hay una charla del doctor Luis Felipe Rodríguez a las 12 del día. Okay. Pueden llegar antes, pero hay una ceremonia de una cancelación de una estampilla postal, pero a las 12 vayan a la conferencia, es abierta, es para todo público. Y les anunciamos que si les interesó todo lo que dice el profe Cornejo, se está produciendo una cápsula con el trabajo del profe, que saldrá pronto en estas cápsulas de Ciencia al Aire. Así es, ya la tendremos por ahí. Pues doctor, es un gusto que Muchachos, nos acompañen como No, pues muchas gracias por cada la que haya invitación oportunidad. para tratar de difundir un poquito de lo que se hace en ciencia y tecnología en nuestro país, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, doctor.